Son las 8:45 de la mañana de un martes. Estoy sentado en mi despacho, en la planta 7 de uno de los hospitales privados más prestigiosos de la capital. Tengo una placa en la puerta que dice: Dr. Alejandro Vargas, jefe de medicina interna. Llevo una bata blanca perfectamente almidonada, con mi nombre bordado en hilo azul. En mi escritorio hay una taza de café que dice: el mejor doctor del mundo. Un regalo de una paciente anciana a la que salvé el mes pasado. Y mientras escribo esto en un foro anónimo desde mi teléfono personal, con las manos temblando tanto que apenas acierto las teclas, tengo que confesar la verdad que me está comiendo vivo desde hace 1825 días. No soy médico, nunca pisé una facultad de medicina. Mi título, el que cuelga enmarcado en caoba detrás de mi silla, es una falsificación de alta calidad que me costó $3,000 en la dark web. Llevo 5 años jugando a la ruleta rusa con la vida de las personas, y creo que hoy es el día en que la bala finalmente va a encontrar su destino. La gente siempre pregunta cómo es posible, cómo un sistema tan riguroso, tan obsesionado con las credenciales y los seguros de responsabilidad civil, puede dejar pasar a un fraude como yo. La respuesta es aterradoramente simple. El sistema está diseñado para detectar incompetencia, no para detectar sociopatía. Y yo, desafortunadamente, soy un actor excelente. Todo empezó como una mentira estúpida que se salió de control. Tenía 26 años, estaba en la ruina, había abandonado 2 carreras universitarias y mi familia me consideraba un fracaso. Conocí a una chica en un bar. Ella era residente de primer año. Para impresionarla, le dije que yo también era médico, que acababa de volver de hacer voluntariado en África. La mentira funcionó demasiado bien. Empecé a leer manuales médicos compulsivamente solo para poder mantener las conversaciones con ella. Descubrí que tenía una memoria casi eidética para la terminología y los síntomas. Podía recitar el ciclo de Krebs o los criterios de diagnóstico del lupus sin entender realmente la bioquímica subyacente. La chica me dejó, pero la adrenalina de ser respetado, de ser mirado, con esa mezcla de admiración y deferencia que la gente reserva para los médicos, se convirtió en mi droga. Cuando vi la vacante en un hospital pequeño de provincias que estaba desesperado por personal, decidí dar el salto. Compré las credenciales falsas. Falsifiqué un currículum. La entrevista fue un chiste. Estaban tan necesitados que apenas verificaron mis referencias, las cuales eran números de teléfono de amigos míos que se hacían pasar por antiguos jefes. El primer año fue el infierno en la tierra. Vivía en un estado de pánico constante. Cada vez que me llamaban por el altavoz, sentía que iba a vomitar. Pasaba las noches enteras en YouTube viendo tutoriales sobre cómo suturar, cómo auscultar un corazón, cómo leer una radiografía básica. Mi estrategia era simple: derivar todo. Si llegaba alguien con dolor de cabeza, lo mandaba a neurología. Si era dolor de estómago, a digestivo. Me convertí en el maestro de pedir interconsultas. Mis colegas pensaban que era extremadamente cauteloso y humilde, que conocía mis límites. No sabían que mis límites eran absolutos. Pero el ser humano se acostumbra a todo, incluso al terror. Con el tiempo, aprendí el patrón. El 80% de la medicina que veía era rutina: gripe, gastroenteritis, ansiedad. El otro 20% era donde estaba el peligro, y aprendí a esquivarlo como un torero. Aprendí a usar el lenguaje corporal de la autoridad. Si frunces el ceño mientras miras unos análisis y murmuras algo ininteligible, el paciente asume que estás procesando información compleja, no que estás intentando recordar qué diablos significa GPT elevado. Me volví arrogante. Me cambié a este hospital más grande, con mejor sueldo, fui ascendiendo. Y ahí es donde la trampa se cerró. Ahora soy jefe de departamento. Ya no puedo derivar los casos difíciles. Los casos difíciles me los derivan a mí. Tengo a 10 residentes a mi cargo. Jóvenes brillantes que han sacrificado su juventud estudiando de verdad y que me miran esperando que les enseñe. Cada vez que paso visita con ellos, siento que soy un espía en territorio enemigo. Hago preguntas socráticas para que ellos mismos den las respuestas que yo no sé.
Interesante propuesta, doctora López. ¿Pero ha considerado el diagnóstico diferencial en este caso? Y ella, nerviosa, me da la respuesta correcta, y yo asiento con gravedad como si la estuviera evaluando, cuando en realidad estoy aprendiendo de ella en tiempo real. La culpa es un ácido que gotea lentamente sobre mi cerebro. Recuerdo a una chica de 19 años que llegó a urgencias hace 2 años. Tenía síntomas vagos. Yo estaba cansado, quería irme a casa. Le diagnostiqué una crisis de ansiedad y le di el alta con diazepam. 2 días después, volvió en ambulancia. Tenía una meningitis bacteriana. Sobrevivió, pero perdió la audición de un oído. Cuando sus padres vinieron a agradecerme por salvarle la vida en su segunda visita, tuve que encerrarme en el baño a llorar. Soy un criminal. Debería estar en la cárcel, no recibiendo cestas de Navidad de pacientes agradecidos. Pero no puedo parar. Tengo una hipoteca, un coche de lujo, una reputación. Estoy atrapado en el personaje que creé, y la presión está empezando a romperme. He desarrollado una adicción severa a los ansiolíticos que yo mismo me receto usando el talonario de un colega que se jubiló. No duermo más de 3 horas seguidas. Sueño todas las noches que estoy en un quirófano, con un paciente abierto sobre la mesa, y todo el mundo me mira esperando que haga algo, pero mis manos son de gelatina, y no sé qué es un bisturí. Y eso me lleva al día de hoy, a la razón por la que estoy escribiendo esto como si fuera una nota de suicidio profesional. Ayer por la tarde, la directora médica del hospital me convocó a una reunión de urgencia hoy a las 9:00 am. No me dijo el motivo, solo dijo: Alejandro, tenemos que hablar sobre una discrepancia que ha surgido en tu expediente de contratación original. Una discrepancia. Esa palabra ha estado rebotando en mi cráneo toda la noche. Podría ser cualquier cosa. Tal vez una fecha que no cuadra en mi currículum falso. Tal vez un número de la Seguridad Social que saltó una alerta en alguna base de datos olvidada. O tal vez, y esto es lo que me provoca sudores fríos, alguien de mi pasado académico me reconoció. Alguien que realmente fue a la facultad que yo digo haber asistido y que sabe que Mole Alejandro Vargas nunca estuvo en la orla de la promoción de 2015. Faltan 10 minutos para la reunión. Estoy mirando por la ventana de mi despacho. La ciudad se mueve ahí abajo, ajena a mi crisis. Veo gente yendo a trabajos que odian, pero para los que están cualificados. Los envidio. Envidio al tipo que sirve café en la esquina, porque si él comete un error, alguien recibe un café con leche en lugar de un cortado. Si yo cometo un error hoy, si digo la palabra equivocada en esa reunión, mi vida entera se desmorona. No solo perderé el trabajo, iré a prisión por intrusismo profesional, falsificación de documentos públicos y estafa. Seré el hazmerreír nacional. Mis padres, que ahora están tan orgullosos de su hijo el doctor, morirán de vergüenza. He considerado escapar. Tengo el pasaporte en el cajón de mi escritorio. Podría salir ahora mismo, tomar un taxi al aeropuerto, comprar el primer billete a cualquier país que no haga muchas preguntas y desaparecer. Empezar de nuevo, como camarero, en una playa de Tailandia. Pero el cobarde que hay en mí, el mismo cobarde que no pudo enfrentar el fracaso hace 5 años y eligió esta mentira, ahora no tiene el valor para huir de ella. Estoy paralizado por el miedo y por una extraña y retorcida curiosidad de ver hasta dónde puede llegar esta farsa. A veces pienso que quiero que me atrapen. La presión de mantener la máscara es tan insoportable que la idea de ser descubierto se siente casi como un alivio. Imagino el momento en que la directora médica ponga los papeles sobre la mesa y me diga: sabemos quién eres. Imagino poder dejar de fingir, dejar de usar palabras que apenas entiendo, dejar de jugar a ser Dios con la salud de la gente. Sería el fin de todo, sí. Pero también sería el fin de este miedo constante que me está provocando una úlcera real que no me atrevo a tratar porque implicaría ir a un médico de verdad. Miro la taza de café en mi escritorio. El mejor doctor del mundo. Es una burla cruel. No soy un doctor. Soy un estafador que ha tenido una racha de suerte increíblemente larga y perversa. He aprendido a fingir empatía, a dar malas noticias con la cara adecuada, a tranquilizar a familiares histéricos. He aprendido que el 90% de ser médico es teatro.
La gente no quiere curas milagrosas tanto como quiere sentirse escuchada por alguien con autoridad. Y yo les he dado eso. Les he dado el teatro. A cambio, ellos me han dado su confianza, sus cuerpos y sus secretos más íntimos. Me siento como un vampiro emocional, alimentándome de la vulnerabilidad de los enfermos para sostener mi propio ego frágil. Quedan 5 minutos. Mi secretaria acaba de llamar a la puerta para recordarme la reunión. Su voz sonaba normal. ¿Lo sabe ella? ¿Lo sabe todo el mundo y solo están esperando el momento adecuado para arrestarme? La paranoia es total. Cada mirada en el pasillo me parece una acusación. Cada susurro entre enfermeras me parece una conspiración para desenmascararme. Estoy escribiendo esto porque si hoy todo termina, quiero que quede constancia, aunque sea anónima, de que no soy un monstruo. O al menos, no quise serlo. No empecé esto para hacer daño. Lo empecé porque estaba desesperado por ser alguien. Y ahora que soy alguien, me doy cuenta de que era mejor ser un nadie honesto que un éxito fraudulento. Si hay alguien leyendo esto que esté pensando en tomar un atajo en la vida, en mentir sobre quién es para conseguir lo que quiere, no lo hagas. No vale la pena. El éxito que consigues con mentiras nunca se siente tuyo. Se siente prestado, y el interés que pagas es tu paz mental, tu sueño y tu alma. Vives con el miedo constante de que el verdadero dueño venga a reclamarlo. Me voy a levantar ahora. Voy a alisar mi bata blanca falsa. Voy a caminar por el pasillo, con la falsa confianza que he perfeccionado durante 5 años. Voy a entrar en el despacho de la directora médica. Y no sé si saldré de allí como el respetado doctor Vargas o como Alejandro el estafador. Si no vuelvo a actualizar esto, ya sabéis lo que ha pasado. Deseadme suerte. O mejor, desead que se haga justicia. Creo que, en el fondo, es lo que yo también deseo. Esta es la clase de secretos que la gente se lleva a la tumba. Pero aquí, en Distrito Confidencial, los sacamos a la luz. Si esta confesión te ha revuelto el estómago y te ha hecho preguntarte quién te está atendiendo realmente al otro lado de la mesa, suscríbete al canal. Aquí no juzgamos, solo escuchamos lo que nadie más quiere oír. Dale like si crees que la verdad siempre termina saliendo a flote. Por mucho que intentemos enterrarla bajo títulos falsos y batas blancas. Y si crees que esta historia es impactante, no tienes idea de lo que te espera en el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Es una confesión aún más oscura que te hará dudar de la seguridad de tu propia realidad. Haz clic ahí y entremos juntos en el siguiente nivel del distrito.